Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena... Yo esto no lo sabía. Está sonando la gaita de Sherman, el de Cal Sabú. O sea, que tuvo un grupo cuando yo era más niño todavía, ¿no? Sí, un grupazo. Un grupazo. Taraño, que todavía... Taraño, sí. Ahí todavía los amantes del mundo folk y nos acordamos mucho de pues ellos. soy amante, pero bueno, igual Taraño pues no lo conocía. O bueno. Tuvieron ahí, oye, fue fugaz, pero, sí. pero Claro, lo que tuvieron pasa, un disco muy bueno. Tú y es de la zona. Claro. Ay, amigo. Y tirlo fichado. Exacto, sí, vale. Germán. Bueno, estoy con Olaya y con Mario, de Olaya Miel. Ya sabéis quién ganó para el nombre de la miel. ¿Vosotros qué decís para allá? ¿La miel o el miel? La, ¿no? Miel, sí. Vale, el miel ya más para el occidente, ¿eh? Sí. Vale. Contadme, ¿qué lle Olaya Miel? Aparte de la tu hermana que puso yéndome a la miel. Bueno, el nombre pusieron nuestros padres, sí. Y Olaya, que ya la primeriza, pues llevó ahí todos los honores. Pero trabajar los dos, ¿eh? Sí. No, la verdad que el mérito principal del producto que tenemos es entero de Mario, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Vamos a tener que poner un distintivo en la marca. Cada uno tiene ahí su función. Efectivamente. Y sé que trabajáis los dos, eso no cuela, Olaya. Sé que trabajáis los dos bien. Vale, bueno, cuéntame. Olaya Miel, ya sabemos que hacéis miel. Vale, ¿dónde estáis? Para la zona Cuevas. Sí, ¿no? en el Alto Ayer, o sea, 3 kilómetros de Ferechosa y a 10 de la frontera ya con León. Ya, bueno, claro, esa zona, aparte como no hay un puerto así tal cual, siempre fue una zona muy de paso, con muchas influencias. Vosotros, bueno, ya nos lo contaréis luego, pasáis al otro lado de la Muria para hacer cosas. Claro. Al final, pues nosotros, oye, el límite está ahí, el límite entre comunidades, pero para nosotros no existe, vaya. Claro. O sea, toda la vida. Toda la vida, sí. Mucha vida con el pueblo de al lado, con Puebla de Lillo, con Isoba y... Claro. Aparte que yo pienso que todos acabamos yendo en algún momento a secar para allá, de vez de guajes a todos los Polo Acordón y todo eso para allá, las piscinas y por todo. Por verano, ¿no? A pasar la tarde a la piscina y era para allí siempre. Vale. Y vosotros ya sois tercera generación que lleváis haciendo miel. En algún momento, o sea, ¿visteislo claro o mamásteislo y quisisteis seguir? Porque dióme la sensación que vosotros agarrasteis lo que ya hicieran vuestros abuelos y vuestros pas y todavía lo profesionalizasteis mucho más. Bueno, a ver, los dos tuvimos la oportunidad de crecer en este ambiente, ¿no? de abejas y apicultura, y a los dos nos apasiona el medio ambiente, la naturaleza. Y es verdad que tuvimos la oportunidad de formarnos en otras cosas y recorrer el mundo, y volver a los orígenes fue, un punto de inflexión para los dos y tomar el relevo. Sí, yo de guaje refugaba lo más que otra cosa. ¿No? Sí, porque... Bueno, claro, cuando te toca por obligación ya es lo que tiene. No puedes estar todo el verano pensando en ir de comedia para el pueblo y luego a comedia tornase en que todas las mañanas hay que ir a hacer algo, tal. Siempre había alguna historia y nosotros hoy pues criámonos con eso, y yo tenía la idea de marchar fuera, y pensando que eso ya era lo que más me iba a prestar del mundo, y hostia, rápido me di cuenta que lo importante eran otras cosas, lo que a mí en mi día a día donde estaba yo más feliz y más pleno y era en mi zona, en mi tierra, los valores también que me acompañen pues tiren mucho hacia un proyecto como este, y el estar en contacto con la naturaleza, el tener preocupaciones de antes, del tiempo, de la fauna, Pues y vivir un poco, tenéis que vivir con unas reglas de mercado, porque vosotros al final hacéis un producto y tenéis que hacer por venderlo, tiene que ser que conocido, pero a la vez es como un método muy ancestral y muy tradicional de hacer las cosas, porque con miel hay avances, con la miel, pero digamos que la forma básica de hacerla es la misma de toda la vida, ¿no?
Sí, hombre, en la apicultura, por ejemplo, en la nuestra zona, sí que es verdad que cuando empezó pues con la primera generación, mis abuelos como primera generación, que pudiéramos decir, del negocio, la apicultura ya era terrorismo prácticamente, porque eran truébanos y el manejo ya era muy complicado, casi intentaban afogar a les abelles para quitarlos la miel y no ser picados, y era una apicultura primitiva completamente. Y sí que en los últimos 50 años pues el manejo en los colmenes pues mejoró muchísimo y bueno, pues lo que sí que tenemos en común es las mismas preocupaciones. El tiempo, la fauna salvaje y eso es y el nuestro día a día. Entonces pues, el día a día sí que es muy similar a lo que podía ser. O sea, casi estamos recuperando para hacer cortinos otra vez, otra vuelta, ¿o qué? Porque por la mi zona no los hay, si no hubiera lo recuperado fijo. Claro. Sí, era un O sea, vosotros, digamos que llegó un momento en que, supongo que en casa pues dirían, oye, chavales, ¿agarramos esto o qué hacemos, no? Y vosotros tuvisteis que tomar la decisión. Afortunadamente, por a los resultados me remito, tomasteisla, decidisteis seguir con esto, pero llega un momento en que, claro, mamasteislo toda la vida, pero el proceso de agarrar el proyecto, hacerlo vuestro y dar un salto también tendrá una curva de aprendizaje de la de mi madre, ¿no? Sí, yo creo que al final, en la generación en la que vivimos, y yo soy ayer tenía una conversación con un amigo y yo lo transmito a mis hijos, vamos a tener que estar formándonos siempre. Y bueno, pues al final lo aprendido tal, o mamado tal, pero siempre hay que estar pensando en innovación y en buscar nuevos proyectos. Porque, claro, todo esto, vamos a hablar de cómo lo vendéis y dónde lo vendéis, pero claro, vosotros lo que hicisteis, antes entiendo que ya era un producto mucho más local, que venderíais en la redolada vuestros pas y vuestros vuelos, pero vosotros ya lo abristeis al mundo entero. Bueno, el tema de la exportación ya era una cosa que mis padres tenían muy presentes y de hecho fueron ellos los que empezaron un poco con la internacionalización de la marca. Con artesanos de cuevas, ¿no? De sí, aquella que cuando sí. se creó. Sí, pero mi hermano, que tiene ese arraigo a lo nuestro y a la tierra, y siempre dice que bueno, que hay que por lo menos una buena parte de nuestra cosecha hacer porque se queda aquí, porque hay un producto de muchísima calidad y jolín, pues y es nuestro y hay que hacer que la gente lo conozca y lo consuma. Y tenéis una cosa que yo tampoco soy un experto en el mundo de la apicultura, pero yo no vi que tengan otros apicultores que la transhumancia. Contadme qué es eso, o igual es mucho más común de lo que yo creo, pero yo por los que conozco ya no ya no se fae, ¿no? Y que hay zonas y zonas. Por ejemplo, aquí en Asturias, todo lo que está contra el occidente, pues tradicionalmente tienen una apicultura estante, tienen zonas muy ricas, también hay que decirlo, que en flora, y entonces no tienen esa necesidad a lo mejor tanto de buscar diferentes asentamientos, y nosotros saltar en la zona centro, que la zona centro sí que voy, pues por contaminación y demás quedó bastante quemada, pues tenemos que movernos más y tenemos que buscar asentamientos que estén más alejados de la contaminación, y por eso hacemos también... Y sobre todo el obtener diferentes mieles monoflorales distintas que pues ofrece al cliente pues 4 sabores muy diferenciados con 4 propiedades cada una también muy diferente y para las abellas también es muy positivo la transhumancia, porque nosotros con eso evitamos el tener que alimentarles de forma artificial. No hay un sitio en el que todo el año vayan a tener ellos suficientes recursos, y por desgracia hoy en día está muy extendida la práctica de sacarlos el máximo rendimiento posible y luego alimentarles de forma artificial con otros productos que son pues de mucho más bajo coste que la miel. Y ¿pero nosotros, cómo hay alimentales de forma artificial? Sí, pues, ¿Qué se ellos echa? Echin es un alimento que se compra de forma artificial, ya sean siropes, ya sean pastas, hay tortas de proteína también. Tortas de proteína, hay mogollón, ahora hay un boom en el mundo de la apicultura, que nosotros estamos muy en contra de ello, que es la alimentación. Y oye, pues alimentanlas ya antes de que empiece la primavera para estimularlas, para que... Y es como un manejo contrario al de la abeja aquí tradicionalmente. Entonces, aparte que tiene otras contraindicaciones, pues el problema principal que nosotros, ya que ellos trabajan y comen miel y polen, que es el alimento fundamental de las abejas, pues nosotros intentamos tenerles siempre en ubicaciones donde tienen miel y polen suficiente, y cuando llega el invierno dejarlos las cámaras de cría, que es donde ellas hibernan y pasan todo el invierno, dejarles bien repletes de su propio alimento para que no necesitar meter nada de fuera, nada externo, claro. Nada externo, sí, así hacemos pues una miel ecológica que está libre de residuos y que pues tienen el 100% de las garantías de calidad.
Claro, pero eso... ¿Cuántas transhumancias hacéis al año? Claro, nosotros movémosles normalmente en 4 sitios. Sí. Y... O sea, 4 sitios, estamos hablando de volumen, bueno, podéis decirlo o podéis no decirlo, sí, pero un volumen más o menos de cuántos colmenes. Sí, entre 500 y 600 llevamos todos los años a O producción. sea, 600 colmenes tenéis que moverles 4 veces de sitio a lo largo del año, 3-4 veces, ¿no? 3 seguro y 4 algunas. Escucha, pero eso es una locura. Hay mucha gente que ve como una locura, pero nosotros entendemos que es la mejor manera, tanto para ellos como para nosotros. Empezamos el año con ellos en la zona de costa, después de haber recibido alguna nevauca. Claro, por porque invierno para arriba ya hay nieves, entonces digamos que lo que ya la flor, todo eso va a pique, al final, y ahí hay muy poco alimento. Claro, vale. Nosotros compartimos mucho con los vaqueiros de Anzada. Claro. Porque yo, por ejemplo, alguna zona donde les llevo les regueres, llámase La Braña o sitios así, que ellos por invierno también tienen les vaques allí, que para ellos y una braña de invierno, y luego suben pues para Torrestío, para Gavia, para todos esos montes por verano. Y lo nuestro pues asemejase un poco a eso. Hacemos trayectos cortos porque son trayectos muy cortos, gracias a que aquí en Asturias en 50 kilómetros pues en línea recta tenemos un mogollón de floraciones distintas. En la costa, que ya lo que te comentaba antes, empezamos a lo mejor en el mes de enero, febrero, que empiezan ellas a espolletar un poco, y están ahí hasta finales de mayo, principios de junio. Ahí sacamos una miel de eucalipto, que ya es la más suavina de las que tenemos. Y pues para los críos... Claro, porque para la costa hielo que... Hielo que hay. Antes tendríamos otra vegetación que nos daba otras posibilidades, pero hoy en día con las plantaciones de eucalipto, pues prácticamente ya una miel de eucalipto con algo de la floración del manzano, que también cogen ahí a última hora. Claro. Y... Mira, algo bueno va a entrar en los eucaliptos, ¿eh? La miel vuestra. Algo hay que sacarlos en positivo, si no va a ser todo negativo. Aparte de dar ahí 11 toneladas y toneladas. Vale. Y después, pues en la zona nuestra del valle... Cambia, espera, por ir, perdón que te corté, cambia, entiendo, muchísimo una miel de montaña a una miel de costa. Entiendo que ya son... Bueno, ya que estoy viendo los colores, va de más claro a más oscuro. Sí. Y luego entiendo que en densidad, en sabor, todo, en intensidad, ¿no? También. Sí. Aquí por la muestra que tenemos nosotros aquí, por la flora que tenemos, sí que va casi en progresión de aumento, tanto de color como de sabor. Aunque esta ya es la más suave y luego el castaño ya empieza a tener ya matices más fuertes. Sí. Aunque la veamos más clarina, pero en comparación con el brezo ya tiene otra personalidad. Más potente. Y esta sacámosla y en una floración explosiva. Bueno, claro, el castaño florece en muy pocos días. Exacto, claro. Son 20 días, con mucha suerte algún año que nos acompaña el tiempo y llega a durar un mes. Y sin embargo el eucalipto, que no lleva una floración explosiva, empieza a florecer algún eucalipto, que ya estamos viéndolos en flor ya desde va un mes y pico prácticamente, y llega a haber eucaliptos que llega el mes de abril y mayo y todavía siguen dando flor, y es una floración que va paulatinamente desarrollándose. A lo mejor hay un árbol en flor y el de al lado pones en flor 4 meses después, y el castaño y al revés, va toda la floración de golpe, y dependemos mucho del tiempo. Como venga la típica el orvallo de San Juan y tal, que coincide con la floración, a nosotros pues fastidianos bastante, sobre todo en la recogida del polen, porque aparte de sacar la miel de castaño, y en una época del año que las abejas tienen muchísimo aporte de polen, porque tienen más de lo que ellos necesitarían para comer, y entonces podemos aprovechar para quitarlos un poquitín y tener ese otro producto que es muy, muy rico en nutrientes como el polen. Claro, pero que me estás contando, Olaya, puedes hablar, ¿eh? Te encanta escuchando a mi hermano. Sí, es flipante, o sea, yo quedo aquí embobado, sí, es flipante. Vosotros, en vez de adaptarles a abelles al ciclo vuestro, lo que hacéis es al contrario, ¿no? Adaptéis vosotros al ciclo de ellos. Y es verdad que favoreciendo para sacar yo rendimiento también, para que no sea, porque tú podías hacer esto solo, tenerles en alta montaña, sacar una vez según la floración del año, tú al final estás sacando casi 3 floraciones, digamos, al año, ¿no? Exacto. Vale. Sí, nosotros casi todos los colmenes obtenemos 3 floraciones. 3 floraciones que hay que decir que muchas veces hay algunas que son pésimas. Por culpa de la climatología, pues hay años que el castaño produces una tercera parte de lo que vienes produciendo y fluctúa muchísimo. En apicultura nunca hacemos balances a un año porque llevaríamos muchísimos disgustos. Siempre intentamos por lo menos cada 5 años hacer un poco de balance de producción, porque si no llegaría a ser desmoralizador. Claro, porque entiendo que estamos perdiendo muchísima floración
no sé si veis que se está recuperando o que vamos a peor, depende de la zona. Eso para vosotros, para el negocio, y es malo. Sí, sí, sí. Vale. Desde luego que las últimas sequías en los últimos años no nos favorecen en nada. Nosotros un veranín de estos un poco húmedo y lluvioso que al veranante tanto y toca las narices, para nosotros ese verano y el idílico, y la gloria. Y después también unas enfermedades que vienen de fuera, la globalización tampoco nos facilita mucho las cosas, tanto por la velutina o por la varroa, que ya vino para 40 años, que hay un parásito que tienen que también nos da bastante trabajo. O sea que cada día tenemos que ir enfocándolo de una manera distinta para buscar soluciones a los problemas que nos lleguen. La velutina, bueno, yo por lo que llevo empresa, recuperóse un poquitín, pero entiendo que vos hizo unos estragos maravillosos, ¿no? Sí, nosotros tenemos suerte que con el planteamiento de negocio que tenemos montado con la transhumancia conseguimos evitar el mayor problema que tiene la velutina, que son los meses a lo mejor de julio, agosto, septiembre y octubre. Nosotros esos meses ya no estamos en una zona donde haya mucha velutina, es más, prácticamente no hay ninguna, porque estamos en una zona ya muy alta y pasamos de los 1500 metros de altura hacia arriba y ahí ya no hay presencia de velutina. Tenemos esa ventaja competitiva respecto al que non fai transhumancia, pues que escapamos con ellas y conseguimos en los meses más cruciales y más criminales non padecela. Vale, pero a ver, yo por aclararme, yo conozco a algún apicultor y tienen meses de mucho trabajo, pero luego hay otros meses un poco, bueno, más panchos, más tranquilos, ¿no? En épocas más de invierno, que la bella está un poco más relasadina. Vosotros no sabéis lo que es la tranquilidad, ¿no? En ninguna época del año casi. Claro, la nuestra tranquilidad se acorta muchísimo. En comparación con otro tipo de productores que sean estantes, que tengan una zona de alta montaña aquí en Asturias. Claro, nosotros la campaña ya prácticamente empezamos a revisar colmenas a finales del mes de enero y el parón que podemos tener nosotros a lo mejor ya de un mes y medio o de 2 meses como mucho, respecto a otras explotaciones que pueden tener parones mucho más grandes. Y además el parón a nosotros coincídenos en Navidad, que últimamente estamos siempre en los mercadillos de Navidad de Oviedo, y eso, 40 días de mercado, nos rompe la tranquilidad por completo. No, y eso mata a cualquiera. Sí, sí. O sea, mata a cualquiera porque lleva un xareu de xente descomunal. Vale, la miel asturiana. La miel asturiana, y es verdad que todos los asturianos, bueno, somos de miel, pero tenéis una competencia feroz, uno, con mercado casero, que siempre lo hubo y lo habrá, y luego con mieles de otras partes de España que o invierten más perres en marketing o las comunidades o lo que sea, pero que son producciones mucho mayores también, ¿no? Entonces al final y un mercado, entiendo que para vosotros es muy complicado a la hora de venderlo. Sí, sí, sí. Aquí el mercado regional, la verdad que es lo más complicado. Nosotros estamos ahora en producción ecológica. El ecológico cuesta bastante darlo a entender aquí en Asturias. Y es que claro, que tú dices... sí, eso. Claro, y luego hay mentira, porque claro, yo esto que estabais contando de que a les abelles ellos da de comer y algo que desconocíamos completamente. Por eso también que lo contéis, que se sepa. Sí, sí, tú entres en cualquier tienda de productos apícolas y uno de las secciones del menú siempre va a ser alimentación, y alimentación para les abelles. Claro. Y para nosotros eso no entra dentro de la ecuación, y tampoco entra pues que tratar a les abelles con productos químicos que dejen residuos y que además crean tolerancia al propio ácaro a que hacerlo cada vez más resistente a ese químico, y un problema que la pescadilla que se muerde la cola, que no acabes nunca con ello, y que encima te metelle un químico a la miel, que lógicamente todos los que el resto de productores son mieles también de muy alta calidad, pero si estás en convencional no estás libre de que la miel tenga residuo, y nosotros al tener ese sello estamos garantizando ya al consumidor de que va a comer una miel libre de cualquier residuo químico. Ajá. Nosotros, por el problema de la varroa, todos los apicultores en España estamos obligados por el ministerio a hacer un tratamiento contra la varroa anual, para que no se convierta en una plaga y se dispare y se convierta en un problema mayor. Cada uno puede escoger el tratamiento que quiera hacer dentro de los que hay autorizados. Hay los que son orgánicos y hay los que no son orgánicos y son químicos. Entonces nosotros apostamos por tratamientos orgánicos, que en vez de hacerlos una vez tenemos que repetirlos en varias ocasiones, claro, y que conllevan un coste y un trabajo importante, y otra gente pues prefiere utilizar un tratamiento químico que a lo mejor con 1 o 2 dosis al año estás más que tranquilo. Lo que pasa que después en el producto pues repercútese.
Bueno, entonces esto fue que tengáis, yo entré en la tienda vuestra en la web, tenéis una montonera de productos, aparte de tenerles mieles monoflorales, que ya lo estoy viendo aquí, de eucalipto, de castaño, la de brezo, de gorbizu, ¿no? Sí. Y bueno, y una de bosque que Roble, es predomina el sí, roble. Sí, vale. y esta ya es la única que es leonesa. Y es la más oscura de toes, ¿eh? La de león. Sí, Esto, cuidado, tiene que tener ahí una intensidad brutal. Y es porque hay una miel que a diferencia de este estrés, y es diferente de el donde proviene. Este estrés proviene tanto del néctar de la flor del eucalipto, de la flor del castaño o de la flor del gorbizu. Sin embargo, el brezo es una resina que genera el árbol a través de una simbiosis con un bichín. Ajá. Y entonces tiene unas características completamente distintas. Tiene muchos menos azúcares naturales y más sales minerales, el sabor es peculiar y la textura también muy viscosa, muy diferente. Claro, yo a mí cuando me dices esto bien de cada cosa, yo os lo decía por la entrevista, lo que me fascina es que sepáis de lo que lle. Tú abres 4 y yo muy fácil de saber, ¿no? Sí. Dices por sabor, intensidad, Sí, sí. pero da igual. A mí sigue fascinándome esto que sepáis según dónde vienen las flores que... Tal. Sí, de ella está mirándome con cara raro, como pilles tonto. No, a ver, las cualidades organolépticas de cada una de las mieles son muy diferentes. Mario también es muy cuidadoso en buscar los asentamientos apícolas donde predomine pues ese tipo de floración. Y después nosotros siempre hacemos unos análisis polínicos para poder garantizar que tienen suficientes pólenes de este tipo de planta para poder etiquetarla como monofloral. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Que sea la miel de eucalipto, de castaño, de brezo, no quiere decir que sea 100% de eucalipto, 100% de castaño, 100% de brezo. Y que cumplen los estándares para que esa miel sea monofloral. Que, pues, por ejemplo, el castaño estamos hablando de más de un 70 y pico %. Vale. Eso hizo que ahora este año os dieran el premio en Gastrollar, que lo fuisteis a recoger a la trayectoria, porque claro, vosotros dos, vale que seáis tercera generación, que lo mamasteis, pero sois dos hermanos muy mozos que seguís tirando por una forma tradicional de hacer las cosas, pero a la vez abriéndola al mundo entero. Pues eso, con presencia de tienda online, vendiéndola en muchos sitios, y estáis haciendo el negocio de la apicultura de una forma, no voy a decir distinta, pero sí que, bueno, más actual, ¿no? Sí, hay que abrirse campo. Ahora también tenemos unas visitas con un aula que... Apicultor por un día. Tengo lo que he apuntado. Sí. Contáis qué es eso, porque yo creo que esto la gente va a prestar ahí. Bueno, nosotros, yo qué sé, vamos a ferias en Madrid y a más sitios y la gente, pues cuando les explicamos un poco qué hay detrás de ese tarro de miel que se llevan para casa, alucinan. Y claro, algo que para nosotros ya es como muy normal, para otra gente es verdaderamente excepcional. Entonces nos planteamos, jolín, pues hay que dar a conocer el mundo de la apicultura, porque bueno, también hablábamos antes de la transhumancia y de obtener esas producciones, ¿no?, que son tan valiosas, pero también hay que hablar del bien que hacen las abejas en esas floraciones, con la polinización. Entonces, bueno, decidimos hacer un aula tanto para peques como para adultos que les apetezca pues conocer un poco más de la zona, de las floraciones, de cómo funciona el mundo de la apicultura y cómo se gestionan, ¿no?, las abejas dentro de la colmena. Y luego llevarlos a un colmenar que hicimos allí, que habilitamos cerquina de la nave, dábamos dando un paseín y bueno, pues tener la oportunidad de sentir la adrenalina, del ruido de las abejas cuando abres una colmena, claro, que la gente se sorprende mucho. No, se sorprende, bueno, ya habrá alguno que acollonará un poco, ¿no? ¿O qué? Bueno. Sí, no lleva para todo el mundo. Hay Claro, gente que, hostia... Pues muy nerviosa o... Exacto, sí. Claro. Luego cuanto más nervioso te pongas, peor. Y es peor, ¿no? Sí. Porque bueno, igual te pica alguna, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno. No, las visitas no. No, yo llevamos los blindados para que no puedan... Al final los picotazos son unos momentos de trabajo, de estrés, de movimientos y tal, que no puedes tener algún descuido y tal, y bueno, pues tal. Y luego nada, una vez que hacemos esa visitina ahí en el colmenar, bajamos a la nave, vemos el proceso de extracción, como lo hacemos nosotros, envasado, y vamos directamente a hacer una cata. Ajá. Esto reservas en la web, falaré con vosotros y estoy viendo que puedes hacer una visita y una prueba por 8 euros o tenéis ya lo de apicultor por un día, que ya lleva el proceso completo por 18. Esto yo creo que hay una actividad que todos los asturianos y asturianes deberían probar porque no tenemos ni idea y seguramente ese sea uno de los problemas que luego no demos el valor que deberíamos de dar a la vuestra miel, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tanto en la miel como en muchos productos, el conocer la historia, ¿no?, lo que hay detrás de ese producto que nosotros tomamos y es muy importante, y además, bueno, pues y una zona muy guapa donde pueden hacer unas rutas muy chulas, hay sitios para comer también súper bien y, jolín, y una manera de pasar... de huello, sí. Pasar un fin de semana prestoso.
y oye, pues aprendiendo cosas nuevas. Bueno, pues aparte de eso, en la web tenéis bombones de miel, mermeláes, polen, facéis veles, un praliné de ablana y miel, que eso tiene que ser la de mi madre, la miel en crema también. Bueno, yo lo que os recomiendo es que entréis en Olaya Miel, lo compréis, si no, aparte en tiendas físicas por Asturias, cada vez os topamos en más sitios, ¿no? Sí, vale. sí. Y que vayáis a hacer la visita allí porque yo tengo la pendiente, aquello ye una maravilla, todo lo que están explicando. Olaya Miel, buscáislos, olayamiel.com, la web, y ya veis que el trabajo de Olaya y Mario ya es excepcional y esperemos que siga muchos años y que venga más veces aquí a Les Fartures. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias.